La noche cae como un manto pesado sobre la sierra de Sinaloa. Juan, un trailero de mediana edad con el rostro curtido por el cansancio y el polvo de la carretera, se frota los ojos. El paisaje sinuoso, con sus curvas cerradas y la ausencia de cualquier señal de civilización, es tan hipnotizante como opresivo. Está a unas horas de llegar a su ranchito y la imagen de su esposa e hijos es lo único que lo mantiene despierto, pero el peso del cansancio es insoportable. Decidiendo que es más peligroso quedarse dormido al volante, orilla su camión en un tramo más ancho del camino. El motor ruge un momento antes de silenciarse, dejando el sonido de los grillos y el viento aullando en el bosque de pinos como única banda sonora. Echa la cabeza hacia atrás, respira hondo y el polvo que se levanta de la cabina con el movimiento le provoca una tos seca. El aire de la noche, denso y húmedo, entra por las ventanillas, cargando el olor a tierra mojada y a monte seco. Cierra los ojos, sintiendo cómo su cuerpo se relaja después de una jornada exhaustiva de días. Se encuentra en ese limbo entre la vigilia y el sueño. La oscuridad se rompe por un par de faros potentes que se acercan rápidamente. El reflejo de los haces de luz en el espejo lateral lo despierta de golpe. Un carro se acerca, frena, y un par de luces parpadeantes azules y rojas lo envuelven. Juan se da cuenta de que es una patrulla de la policía. Se le revuelve el estómago. Aunque sabe que no ha hecho nada malo, la presencia de la policía en una carretera tan aislada es de mal agüero. La patrulla se acerca y se detiene justo detrás de su camión. El contraste de las luces intermitentes con la oscuridad de la noche crea un ambiente de película de terror. El silencio que le sigue es más amenazador que cualquier ruido que pudiera escuchar. Una figura alta y esbelta baja del carro. Se acerca, y Juan ve que es una oficial de policía. Sus ojos están escondidos bajo la visera de la gorra y la linterna que lleva parece un foco de cine, cortando el aire e iluminando el polvo que danza en el haz de luz. Golpea la ventana del camión y el sonido seco asusta a Juan. Baja la ventanilla rápidamente y una sonrisa irónica se forma en el rostro de ella. No pregunta por sus documentos ni por la carga del camión. En cambio, se inclina más cerca y su voz es baja, suave, pero con un toque de autoridad. «No debería estar durmiendo aquí, compa», le dice, y el tono no es una orden, sino una invitación. «Es muy peligroso». La voz de ella es como terciopelo, pero sus ojos, que ahora puede ver mejor, son fríos y calculadores. No parece una policía común. Hay algo más en su mirada, algo que le provoca un escalofrío. No está allí para proteger, sino para cazar. Juan responde con nerviosismo. «Solo estaba echando un coyotito, jefa. El viaje ha sido largo», murmura. «Ya me iba». La oficial sonríe, y su expresión es una mezcla de burla y placer. Es la sonrisa de quien sabe que tiene el control. Enciende un cigarro, y la llama del encendedor ilumina su rostro por un segundo. El maquillaje es demasiado fuerte para ser de una policía en servicio, y el olor de su perfume, mezclado con el humo del cigarro, es fuerte e intoxicante. Ella no responde, solo lo observa en silencio. Sus ojos lo escudriñan de arriba abajo, como si lo estuviera evaluando, y un nerviosismo creciente se apodera de él. No sabe qué quiere, pero está seguro de que no es lo que él piensa. La tensión entre los dos se intensifica. Él trata de mantener la calma, pero la presencia de ella lo intimida. Es como si estuviera siendo cazado por un depredador. Se siente como un ratón acorralado. Se pregunta qué hace ella sola en un lugar tan apartado, y la respuesta que le viene a la mente es peligrosa. «¿Por qué no te bajas, mi chavo? Podemos platicar mejor», dice, y la invitación ya no es una sugerencia, sino una orden. «Te puedo ayudar a que te relajes». Juan siente un escalofrío y su corazón empieza a latir más fuerte. Sabe que lo único que ella quiere no es una conversación, sino algo más.
Está en una situación peligrosa y necesita salir de ahí. Sin embargo, no puede simplemente negarse a la orden de una policía. Está entre la espada y la pared. La oficial sonríe y le da una larga calada a su cigarro. El silencio entre ellos es insoportable. Ella lo observa, y sus ojos no dejan de expresar una profunda curiosidad y deseo. Ese juego es nuevo para él, pero no para ella. Se siente cómoda y segura, como si estuviera en su propio territorio. Él no sabe cómo reaccionar. Siente como si estuviera en una partida de ajedrez con un adversario que conoce todas sus jugadas. Teme lo que pueda suceder a continuación. La oficial apaga el cigarro y tira la colilla al suelo. El olor a humo y a su perfume perfora el aire. «Ándale, no seas tímido», dice con una voz grave y firme. Juan sabe que esa es la última oportunidad que tiene de salir de allí sin meterse en problemas. Sin embargo, su instinto de supervivencia le dice que no vaya, pero su miedo a ser detenido o algo peor le dice que obedezca. La situación es un arma de doble filo y no sabe qué lado elegir. La tensión entre los dos es palpable. Si estás disfrutando esta historia hasta ahora, suscríbete para no perderte ninguna parte de esta jornada. Y dime, ¿desde dónde nos escuchas? Me encantaría saber de qué rincón del mundo estás siguiendo esta historia. Juan observa a María con el corazón golpeándole en el pecho. Parece un personaje sacado de una pesadilla. La noche oscura, la patrulla parpadeando y la presencia de ella, tan fuera de lugar y tan peligrosa. El dilema de Juan es claro, y su instinto le dice que se mantenga alejado, que se vuelva a su camión y se vaya. Pero el miedo lo paraliza. Después de todo, es una policía, y no puede simplemente desobedecer una orden. Baja del camión con las manos sudorosas y el cuerpo temblando de miedo. La adrenalina está a tope. Se siente como un ratoncito en la mano de un gato. Se acerca a la patrulla y María le regala una sonrisa irónica. «No seas tímido», le dice con una voz baja y seductora. «No muerdo». Abre la puerta del carro y lo invita a entrar. Juan duda por un momento, pero la presencia de su arma y la autoridad que exhibe lo hacen obedecer. Se sienta en el asiento del pasajero y el olor de su perfume, mezclado con el de sudor y llantas quemadas, lo golpea como una bomba. El interior de la patrulla es estrecho y bochornoso, y siente el sudor correr por su rostro y su cuerpo. Se siente como pez fuera del agua. No sabe qué quiere, pero está seguro de que no es lo que él piensa. Ella enciende el carro y el sonido del motor a diésel llena el ambiente. ¿Tienes esposa e hijos?, pregunta de repente, y el sonido de su voz es como un tiro en el silencio. Juan se sorprende con la pregunta. «Sí, tengo», responde, sintiéndose vulnerable. «Voy de regreso a casa». La respuesta de él parece entristecer a María. No dice nada por un momento, y el silencio entre ellos es insoportable. «¿Amas a tu familia?», pregunta a continuación, y el tono de su voz es más suave, pero aún con un toque de dolor. Él no entiende el porqué de esas preguntas y empieza a sentirse incómodo. La observa con desconfianza y responde lentamente. «Sí, los amo». «¿Por qué la pregunta?». María sonríe con tristeza. «Porque yo no tengo a nadie», dice, y el sonido de su voz es tan lastimero que Juan siente lástima por ella. «Mi marido se fue y nunca más lo vi. Me siento tan sola». La historia de María lo impacta. Empieza a sentir pena por ella, y el miedo que tenía comienza a transformarse en compasión. Se pregunta si la soledad la ha hecho actuar de forma tan extraña. No sabe qué decir. La tensión entre los dos se disipa. La policía, que antes parecía ser un depredador, ahora parece ser una víctima. Él siente como si estuviera en medio de una tormenta, y con cada pregunta, con cada respuesta, se hunde más. «Lo siento por ti, jefa», dice, y su voz es sincera. «Es difícil estar solo». María sonríe. «Pareces ser una buena persona, Juan», dice, y su sonrisa es un alivio para él. «No me vas a dejar sola, ¿verdad?». Juan no sabe qué decir.
La pregunta lo toma por sorpresa. La situación, que antes era una inspección de rutina, ahora es un juego de emociones. Se siente como un pez fuera del agua, y con cada pregunta se hunde más. No sabe cómo salir de esa situación. La policía sonríe y enciende el carro. No te preocupes, no te voy a hacer nada malo. Solo quiero un poco de compañía, dice, y el sonido de su voz es calmado y tranquilizador. ¿Por qué no me cuentas un poco sobre tu familia? Juan no sabe cómo reaccionar. Se siente confundido. No entiende qué está pasando. Se siente como un juguete en las manos de una niña. Siente como si estuviera en una trampa y no sabe cómo salir. El aire en la cabina es pesado y el silencio entre los dos es insoportable. María se inclina cerca y el olor de su perfume lo envuelve. «Me recuerdas a mi marido», dice, y el sonido de su voz es tan bajo que Juan casi no lo oye. Él también era trailero. Él también era un hombre bueno. Juan no sabe qué decir. Se siente como si estuviera en un sueño. No sabe si ella está diciendo la verdad o si solo lo está manipulando. La policía empieza a llorar y las lágrimas ruedan por su rostro. «Se fue para nunca volver, nunca supe por qué», dice. Y el sonido de su voz es tan triste que Juan siente un nudo en el pecho. «Me siento tan sola». La historia de María lo impacta, y la compasión que siente por ella lo hace olvidar el miedo que tenía. Se siente como si estuviera en medio de un torbellino de emociones, y con cada palabra que ella dice se hunde más. No sabe qué hacer. Está en una situación peligrosa y necesita salir de ahí. María se calma y se seca las lágrimas. «Disculpa por esto», dice, y su tono de voz vuelve a ser normal. Es difícil hablar de eso. Juan no sabe qué decir. Siente como si estuviera en una situación de extremo riesgo. No sabe cómo reaccionar. «No te preocupes», dice, y su voz es amable. «Lo entiendo». María sonríe y enciende el carro de nuevo. El sonido del motor a diésel llena el ambiente y siente el calor del motor en su cuerpo. Siente el olor de su perfume y el sonido de su voz es como una sirena para él. Está en una situación peligrosa y necesita salir de ahí. Se siente como un ratoncito en la mano de un gato. Ella comienza a manejar y la carretera sinuosa se desenrolla en la oscuridad. «Creo que ya podemos irnos», dice, y el sonido de su voz es calmado. «¿Ya descansaste lo suficiente?» Juan se siente aliviado, pero el alivio es rápidamente reemplazado por el miedo. No sabe a dónde lo está llevando. Se siente como si estuviera en un barco y no sabe a dónde lo lleva el viento. Siente como si estuviera en una situación de extremo riesgo. No sabe cómo reaccionar. Está en una situación de extremo peligro y necesita salir de ahí. Se siente como si estuviera en una partida de ajedrez con un adversario que conoce todas sus jugadas. No sabe qué quiere, pero está seguro de que no es lo que él piensa. Se siente como si estuviera en un sueño, y con cada curva, con cada movimiento, con cada palabra que ella dice, se hunde más. Siente como si estuviera en una trampa y no sabe cómo salir. Se siente como un pez fuera del agua, y con cada curva, con cada movimiento, con cada palabra que ella dice, se hunde más. La historia de María lo ha impactado, y él se siente como si estuviera en medio de una tormenta. La oficial sonríe. «¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Podrías tomar la decisión correcta en una situación así?» La pregunta lo toma por sorpresa. Se siente como si estuviera en un laberinto y no sabe cómo salir. Se siente como si estuviera en una situación de extremo riesgo. No sabe cómo reaccionar. Está en una situación de extremo peligro y necesita salir de ahí. Siente como si estuviera en una partida de ajedrez con un adversario que conoce todas sus jugadas. No sabe qué quiere, pero está seguro de que no es lo que él piensa. Se siente como si estuviera en un sueño, y con cada curva, con cada movimiento, con cada palabra que ella dice, se hunde más. Siente como si estuviera en una trampa, y no sabe cómo salir.
Se siente como un pez fuera del agua, y con cada curva, con cada movimiento, con cada palabra que ella dice, se hunde más. La historia de María lo ha impactado, y él se siente como si estuviera en medio de una tormenta. Se siente como si estuviera en un laberinto, y no sabe cómo salir. El silencio entre los dos es insoportable. «Lo siento por ti, jefa», dice, y su voz es sincera. Es difícil estar solo. María sonríe. «Parece ser una buena persona, Juan», dice, y su sonrisa es un alivio para él. «No me vas a dejar sola, ¿verdad?» Juan no sabe qué decir. La pregunta lo toma por sorpresa. La situación, que antes era una inspección de rutina, ahora es un juego de emociones. Se siente como un pez fuera del agua, y con cada pregunta se hunde más. No sabe cómo salir de esa situación. La policía sonríe y enciende el carro de nuevo. El sonido del motor a diésel llena el ambiente y siente el calor del motor en su cuerpo. Siente el olor de su perfume y el sonido de su voz es como una sirena para él. Está en una situación peligrosa y necesita salir de ahí. Se siente como un ratoncito en la mano de un gato. Se siente como si estuviera en una partida de ajedrez con un adversario que conoce todas sus jugadas. No sabe qué quiere, pero está seguro de que no es lo que él piensa. La historia de María sobre el marido trailero y la soledad lo impacta profundamente. Juan, un hombre de familia, se identifica con el dolor de ella. No puede dejar de pensar en su propia esposa, en cómo se sentiría si él desapareciera sin dejar rastro. La empatía se mezcla con el miedo y se pregunta si la vulnerabilidad que demuestra es real o si es otro juego más. María, notando el cambio en su mirada, sabe que lo ha enganchado. Lo observa con una intensidad que lo hace sentir incómodo. Juan no sabe cómo reaccionar. Entonces, ¿extrañas a tu familia?, pregunta de repente. Su voz es calmada, pero la pregunta lo toma por sorpresa. «Sí, los extraño. Estoy ansioso por llegar a casa». María sonríe. «Yo también extraño a la mía, pero ya no tengo a dónde ir. Soy policía, pero eso no me llena». Sus palabras son como veneno, y Juan se da cuenta de que la historia de ella es más de lo que pensaba. Se siente como si estuviera en una trampa y no sabe cómo salir. El silencio entre los dos es insoportable. María se inclina cerca y el olor de su perfume lo envuelve. «Me recuerdas a mi marido», dice, y el sonido de su voz es tan bajo que Juan casi no lo oye. Él también era trailero. Él también era un hombre bueno. Juan no sabe qué decir. Se siente como si estuviera en un sueño. No sabe si ella está diciendo la verdad o si solo lo está manipulando. Ella enciende un cigarro y el olor del humo llena el ambiente. «¿Quieres uno? Para que te relajes un poco», pregunta. Juan niega con la cabeza, rehusando. Se siente como un pez fuera del agua, y con cada curva, con cada movimiento, con cada palabra que ella dice, se hunde más. La historia de María lo ha impactado, y él se siente como si estuviera en medio de una tormenta. Se siente como si estuviera en un laberinto, y no sabe cómo salir. «¿Me tienes miedo, Juan?», pregunta, y el tono de su voz es como un tiro. Juan no sabe qué responder. No quiere parecer un cobarde, pero al mismo tiempo no quiere mentir. «No, no te tengo, solo estoy confundido», responde, y su voz es más suave de lo que pensaba. «No sé qué está pasando». María sonríe. «Eres ingenuo, ¿verdad? ¿Crees que las cosas son siempre lo que parecen?». La pregunta lo impacta, y se da cuenta de que ella lo está poniendo a prueba, lo está manipulando. La policía empieza a llorar, y las lágrimas ruedan por su rostro. «Se fue para nunca volver. Nunca supe por qué», dice, y el sonido de su voz es tan triste que Juan siente un nudo en el pecho. «Me siento tan sola». La historia de María lo impacta, y la compasión que siente por ella lo hace olvidar el miedo que tenía. Se siente como si estuviera en medio de un torbellino de emociones, y con cada palabra que ella dice, se hunde más. No sabe qué hacer. María se calma,
y se seca las lágrimas. Disculpa por esto, dice, y su tono de voz vuelve a ser normal. Es difícil hablar de eso. Juan no sabe qué decir. Siente como si estuviera en una situación de extremo riesgo. No sabe cómo reaccionar. No te preocupes, dice, y su voz es amable. Lo entiendo. María sonríe y enciende el carro de nuevo. El sonido del motor a diésel llena el ambiente y siente el calor del motor en su cuerpo. Siente el olor de su perfume y el sonido de su voz es como una sirena para él. Está en una situación peligrosa y necesita salir de ahí. Te conté una historia, Juan. Te la creíste. Ahora cuéntame la tuya. La pregunta lo toma por sorpresa. Siente como si estuviera en una partida de ajedrez con un adversario que conoce todas sus jugadas. No sabe qué quiere, pero está seguro de que no es lo que él piensa. Se siente como si estuviera en un sueño, y con cada curva, con cada movimiento, con cada palabra que ella dice, se hunde más. Se siente como si estuviera en una trampa y no sabe cómo salir. La carretera sinuosa se desenrolla en la oscuridad. No te preocupes, no te voy a hacer nada malo. Solo quiero un poco de compañía, dice, y el sonido de su voz es calmado y tranquilizador. ¿Por qué no me cuentas un poco sobre tu familia? Juan no sabe cómo reaccionar. Se siente confundido. No entiende qué está pasando. Se siente como un juguete en las manos de una niña. Siente como si estuviera en una trampa y no sabe cómo salir. El aire en la cabina es pesado y el silencio entre los dos es insoportable. María se inclina cerca y el olor de su perfume lo envuelve. «Me recuerdas a mi marido», dice, y el sonido de su voz es tan bajo que Juan casi no lo oye. Él también era trailero. Él también era un hombre bueno. Juan no sabe qué decir. Se siente como si estuviera en un sueño. No sabe si ella está diciendo la verdad o si solo lo está manipulando. Ella empieza a llorar y las lágrimas ruedan por su rostro. Se fue para nunca volver. Nunca supe por qué, dice, y el sonido de su voz es tan triste que Juan siente un nudo en el pecho. Me siento tan sola. La historia de María lo impacta, y la compasión que siente por ella lo hace olvidar el miedo que tenía. Se siente como si estuviera en medio de un torbellino de emociones, y con cada palabra que ella dice, se hunde más. No sabe qué hacer. Está en una situación peligrosa y necesita salir de ahí. María se calma y se seca las lágrimas. «Disculpa por esto», dice, y su tono de voz vuelve a ser normal. Es difícil hablar de eso. Juan no sabe qué decir. Siente como si estuviera en una situación de extremo riesgo. No sabe cómo reaccionar. «No te preocupes», dice, y su voz es amable. «Lo entiendo». María sonríe y enciende el carro de nuevo. El sonido del motor a diésel llena el ambiente y siente el calor del motor en su cuerpo. Siente el olor de su perfume y el sonido de su voz es como una sirena para él. Está en una situación peligrosa y necesita salir de ahí. Te conté una historia, Juan. Te la creíste. Ahora cuéntame la tuya. La pregunta lo toma por sorpresa. Siente como si estuviera en una partida de ajedrez con un adversario que conoce todas sus jugadas. No sabe qué quiere, pero está seguro de que no es lo que él piensa. Se siente como si estuviera en un sueño y con cada curva, con cada movimiento, con cada palabra que ella dice, se hunde más. Se siente como si estuviera en una trampa y no sabe cómo salir. La carretera sinuosa se desenrolla en la oscuridad. «No te preocupes, no te voy a hacer nada malo. Solo quiero un poco de compañía», dice, y el sonido de su voz es calmado y tranquilizador. «¿Por qué no me cuentas un poco sobre tu familia?» Juan no sabe cómo reaccionar. Se siente confundido. No entiende qué está pasando. Se siente como un juguete en las manos de una niña. Siente como si estuviera en una trampa y no sabe cómo salir. El aire en la cabina es pesado y el silencio entre los dos es insoportable. María se inclina cerca y el olor de su perfume lo envuelve. «Me recuerdas a mi marido», dice, y el sonido de su voz es tan bajo que Juan casi no lo oye.
Él también era trailero, él también era un hombre bueno. Juan no sabe qué decir. Se siente como si estuviera en un sueño. No sabe si ella está diciendo la verdad o si solo lo está manipulando. Ella empieza a llorar y las lágrimas ruedan por su rostro. Se fue para nunca volver, nunca supe por qué, dice, y el sonido de su voz es tan triste que Juan siente un nudo en el pecho. Me siento tan sola. La historia de María lo impacta, y la compasión que siente por ella lo hace olvidar el miedo que tenía. Se siente como si estuviera en medio de un torbellino de emociones, y con cada palabra que ella dice, se hunde más. No sabe qué hacer. Está en una situación peligrosa y necesita salir de ahí. María se calma y se seca las lágrimas. «Disculpa por esto», dice, y su tono de voz vuelve a ser normal. Es difícil hablar de eso. Juan no sabe qué decir. Siente como si estuviera en una situación de extremo riesgo. No sabe cómo reaccionar. «No te preocupes», dice, y su voz es amable. «Lo entiendo». María sonríe y enciende el carro de nuevo. El sonido del motor a diésel llena el ambiente y siente el calor del motor en su cuerpo. Siente el olor de su perfume y el sonido de su voz es como una sirena para él. Está en una situación peligrosa y necesita salir de ahí. Juan siente el corazón latiendo con fuerza, dándose cuenta de que la situación se le está escapando de las manos. La historia de María se intensifica, mezclando seducción con una confesión de dolor que lo deja aún más confundido. Se siente como un pez en una red, y con cada movimiento, con cada palabra, se hunde más. La voz de ella, que antes era suave y seductora, ahora es fría y llena de autoridad. No es una pregunta, es una invitación. «Quiero que me muestres quién eres en realidad», dice. Juan siente la presión en su cuerpo, la patrulla, la carretera oscura, la presencia de ella. Todo lo hace sentir vulnerable y con miedo. No sabe qué hacer. De repente, María detiene el carro. El sonido del motor a diésel es reemplazado por un silencio total. La única luz que los ilumina es la de la luna, que brilla a través de los pinos. El olor del bosque se intensifica. «Ya estamos llegando», dice, y su tono de voz es calmado. «Tenemos que hablar». Juan siente el sudor correr por su rostro y su cuerpo tiembla. Mira a un lado y se da cuenta de que están cerca de un campamento. Hay otro camión estacionado allí. Se siente aliviado, pero el alivio es rápidamente reemplazado por el miedo. No sabe qué va a pasar. María lo observa, y su sonrisa es una advertencia. «Te voy a contar algo, pero no se lo puedes decir a nadie. Si lo haces, te vas a arrepentir». Su amenaza lo asusta. Su voz es baja, pero el tono es de una persona peligrosa y sin compasión. Juan siente la adrenalina a tope. No sabe qué quiere, pero está seguro de que es algo peligroso. «No soy una policía, soy una estafadora», dice, y el sonido de su voz es como un tiro en el silencio. «Mi marido no se fue, me traicionó y yo lo maté». Su confesión lo deja en shock. Juan siente como si estuviera en una pesadilla. No sabe qué hacer. Está en una situación de extremo riesgo. María sonríe y enciende un cigarro. El olor del humo llena el ambiente. «Me recuerdas a él. Tú también eres un hombre bueno», dice, y el sonido de su voz es tan bajo que Juan casi no lo oye. «Tú también vas a ser uno de los míos». Su amenaza lo asusta y se da cuenta de que ella lo está poniendo a prueba. Se da cuenta de que ella lo está manipulando. La historia de María sobre el marido es una farsa, una forma de poner a prueba su lealtad y su moralidad. Siente como si estuviera en una partida de ajedrez y ella está jugando con su vida. «¿Qué vas a hacer, Juan?», pregunta. La pregunta lo toma por sorpresa. «¿Me vas a ayudar a esconderme de la policía o me vas a entregar?». Juan se siente como un pez en una red y no sabe cómo salir. La situación es un arma de doble filo y no sabe qué lado elegir. La tensión entre los dos es palpable.
Sabe que si ayuda a María, se convertirá en un criminal. Pero si la entrega, ella podría matarlo. Se siente en una situación sin salida. La oficial sonríe y le da una larga calada a su cigarro. El silencio entre ellos es insoportable. Ahora es la hora de la decisión. Quédate atento, no querrás perderte lo que sucede a continuación. La voz de ella es como un eco. Juan mira hacia el campamento. El camión estacionado allí es su única esperanza. Se siente como si estuviera en una guerra y no sabe qué hacer. Está en una situación peligrosa y necesita salir de ahí. María sonríe y se inclina más cerca. Sé que eres un hombre bueno. Sé que no me vas a entregar. Su voz es como veneno. Y Juan se da cuenta de que ella lo está poniendo a prueba. No sabe qué hacer. Se siente como un juguete en las manos de una niña. Siente como si estuviera en una trampa y no sabe cómo salir. El aire en la cabina es pesado y el silencio entre los dos es insoportable. María se inclina cerca y el olor de su perfume lo envuelve. «Me recuerdas a mi marido», dice, y el sonido de su voz es tan bajo que Juan casi no lo oye. Él también era trailero. Él también era un hombre bueno. Juan no sabe qué decir. Se siente como si estuviera en un sueño. No sabe si ella está diciendo la verdad o si solo lo está manipulando. Ella empieza a llorar y las lágrimas ruedan por su rostro. Se fue para nunca volver. Nunca supe por qué, dice, y el sonido de su voz es tan triste que Juan siente un nudo en el pecho. Me siento tan sola. La historia de María lo impacta, y la compasión que siente por ella lo hace olvidar el miedo que tenía. Se siente como si estuviera en medio de un torbellino de emociones, y con cada palabra que ella dice, se hunde más. No sabe qué hacer. Está en una situación peligrosa y necesita salir de ahí. María se calma y se seca las lágrimas. «Disculpa por esto», dice, y su tono de voz vuelve a ser normal. Es difícil hablar de eso. Juan no sabe qué decir. Siente como si estuviera en una situación de extremo riesgo. No sabe cómo reaccionar. «No te preocupes», dice, y su voz es amable. «Lo entiendo». María sonríe y enciende el carro de nuevo. El sonido del motor a diésel llena el ambiente y siente el calor del motor en su cuerpo. Siente el olor de su perfume y el sonido de su voz es como una sirena para él. Está en una situación peligrosa y necesita salir de ahí. Te conté una historia, Juan. Te la creíste. Ahora cuéntame la tuya. La pregunta lo toma por sorpresa. Siente como si estuviera en una partida de ajedrez con un adversario que conoce todas sus jugadas. No sabe qué quiere, pero está seguro de que no es lo que él piensa. Se siente como si estuviera en un sueño y con cada curva, con cada movimiento, con cada palabra que ella dice, se hunde más. Se siente como si estuviera en una trampa y no sabe cómo salir. La carretera sinuosa se desenrolla en la oscuridad. «No te preocupes, no te voy a hacer nada malo. Solo quiero un poco de compañía», dice, y el sonido de su voz es calmado y tranquilizador. «¿Por qué no me cuentas un poco sobre tu familia?» Juan no sabe cómo reaccionar. Se siente confundido. No entiende qué está pasando. Se siente como un juguete en las manos de una niña. Siente como si estuviera en una trampa y no sabe cómo salir. El aire en la cabina es pesado y el silencio entre los dos es insoportable. María se inclina cerca y el olor de su perfume lo envuelve. «Me recuerdas a mi marido», dice, y el sonido de su voz es tan bajo que Juan casi no lo oye. Él también era trailero, él también era un hombre bueno. Juan no sabe qué decir. Se siente como si estuviera en un sueño. No sabe si ella está diciendo la verdad o si solo lo está manipulando. Ella empieza a llorar y las lágrimas ruedan por su rostro. «Se fue para nunca volver, nunca supe por qué», dice, y el sonido de su voz es tan triste que Juan siente un nudo en el pecho. «Me siento tan sola». La historia de María lo impacta y la compasión que siente por ella lo hace olvidar el miedo que tenía.
Se siente como si estuviera en medio de un torbellino de emociones y con cada palabra que ella dice se hunde más. No sabe qué hacer. Está en una situación peligrosa y necesita salir de ahí. María se calma y se seca las lágrimas. «Disculpa por esto», dice, y su tono de voz vuelve a ser normal. Es difícil hablar de eso. Juan no sabe qué decir. Siente como si estuviera en una situación de extremo riesgo. No sabe cómo reaccionar. «No te preocupes», dice, y su voz es amable. «Lo entiendo». María sonríe y enciende el carro de nuevo. El sonido del motor a diésel llena el ambiente y siente el calor del motor en su cuerpo. Siente el olor de su perfume y el sonido de su voz. Es como una sirena para él. Está en una situación peligrosa y necesita salir de ahí. Juan está paralizado por el miedo. La confesión de María sobre ser una estafadora y asesina lo deja en shock. No sabe si está fanfarroneando o si está diciendo la verdad, pero el pánico lo domina. Sus ojos se mueven hacia el camión en el campamento y se da cuenta de que esa es su única oportunidad de escapar. La luz del camión le recuerda a su propia familia y sabe que debe hacer lo que sea para volver a casa. Su moralidad es puesta a prueba. Tiene que decidir entre ayudar a una criminal o arriesgarse. La tensión entre los dos llega a su punto más alto. «¿Qué vas a hacer?», pregunta ella. La pregunta es un desafío. Juan sabe que si no actúa, estará en peligro. Mira a María y por un momento no la ve como una policía, sino como una mujer solitaria y desesperada, tratando de sobrevivir. La compasión que sintió por ella desaparece y es reemplazada por el instinto de supervivencia. Sabe que ella lo está poniendo a prueba, lo está manipulando. La historia sobre el marido es una farsa, una forma de probar su lealtad y su moralidad. Él decide que la única forma de salir de esa situación es desenmascarar la farsa de ella. Se acuerda de una historia que oyó de otro trailero sobre una estafadora que se disfrazaba de policía para robar a los camioneros. Se da cuenta de que María está siguiendo el mismo patrón. Necesita un plan. Mira el camión en el campamento. El trailero de ahí puede ser su única esperanza. Se inclina hacia ella y dice: «No te voy a entregar, pero quiero un favor». Su voz es calmada, pero la tensión en su cuerpo es palpable. María sonríe. «¿Qué clase de favor?». La pregunta de ella es un desafío. «Quiero que me cuentes la historia real. Quiero que me digas el porqué de todo esto». La voz de Juan es firme. María lo observa con desconfianza, pero su sonrisa no desaparece. «¿Quieres saber la verdad?», pregunta. «Sí, la quiero. Quiero saber qué está pasando. Quiero saber por qué estás haciendo esto». Se siente como si estuviera en una partida de ajedrez y está jugando su última carta. María sonríe y comienza a contar la historia real. «Soy una delincuente, no soy policía, mi marido no me traicionó, él me abandonó y se llevó todo el dinero que teníamos. Me disfrazo de policía para asaltar a los traileros y sacarles dinero». La confesión de María lo impacta. Se siente como si estuviera en una pesadilla. La historia que oyó sobre el marido trailero es una farsa, una forma de poner a prueba su lealtad y su moralidad. Se acuerda de algo, el radio del camión en el campamento. Necesita un plan para llegar hasta allí, necesita ayuda. Se inclina hacia María y dice: «Entiendo por qué haces esto, lo siento por ti». Su voz es suave. «Pero no puedo ayudarte. Tengo una familia que mantener». María sonríe. «Eres un hombre bueno, Juan, pero los hombres buenos mueren en el camino». Su amenaza lo asusta. Juan mira al campamento y se da cuenta de que el trailero que estaba allí está despierto. Enciende una luz y lo ve, un hombre de mediana edad, con un rostro marcado por el cansancio y el polvo de la carretera, igual que él. La visión lo calma y siente que aún hay esperanza. Se vuelve hacia María y dice: «No te voy a ayudar». Su voz es firme. María sonríe, pero su sonrisa no llega a los ojos. Sabe que ha sido derrotada. Ella enciende el radio
y comienza a hablar con el trailero del campamento. «Hola, amigo, ¿todo bien?» Su voz es alegre y llena de simpatía. Juan se da cuenta de que está actuando, está intentando disimular. Se siente como si estuviera en una película de terror. El trailero responde, y el sonido de su voz es un alivio para Juan. No está solo. «Hola, amigo, ¿todo bien? ¿Estás en problemas?» La pregunta del trailero lo calma. Se vuelve hacia María y dice, «No me engañas, sé lo que eres, sé lo que estás haciendo». Su voz es firme y llena de rabia. María sonríe. «Te vas a arrepentir, Juan, te vas a arrepentir». Su amenaza lo asusta, pero sabe que necesita ser valiente. Siente como si estuviera en una partida de ajedrez y está jugando su última carta. No tiene miedo. Toma el radio y dice, «Amigo, ayúdame. Ella no es policía, es una estafadora». Su voz es alta y llena de miedo. El trailero en el campamento lo escucha y responde, «No te preocupes, amigo, ya llamé a la policía». La respuesta del trailero lo calma. No está solo. La farsa de María es desenmascarada. El juego de seducción y poder se acaba. Se vuelve hacia María y dice, «Perdiste. No soy un hombre bueno, soy un hombre de familia». Su voz es firme y llena de valentía. María sonríe. «Me recuerdas a mi marido», dice, y el sonido de su voz es tan bajo que Juan casi no lo oye. Él también era un hombre de familia. Su confesión lo impacta. Se da cuenta de que ella lo está poniendo a prueba. Se da cuenta de que ella lo está manipulando. Sabe que la historia de María sobre el marido es una farsa, una forma de poner a prueba su lealtad y su moralidad. Se siente como si estuviera en una partida de ajedrez y ella está jugando con su vida. Se siente como un pez fuera del agua, y con cada curva, con cada movimiento, con cada palabra que ella dice, se hunde más. La historia de María lo ha impactado, y él se siente como si estuviera en medio de una tormenta. Se siente como si estuviera en un laberinto y no sabe cómo salir. El silencio entre los dos es insoportable. «Lo siento por ti, jefa», dice, y su voz es sincera. «Es difícil estar solo». María sonríe. «Pareces ser una buena persona, Juan», dice, y su sonrisa es un alivio para él. «No me vas a dejar sola, ¿verdad?» Juan no sabe qué decir. La pregunta lo toma por sorpresa. La situación, que antes era una inspección de rutina, ahora es un juego de emociones. Se siente como un pez fuera del agua, y con cada pregunta se hunde más. No sabe cómo salir de esa situación. La policía sonríe y enciende el carro de nuevo. El sonido del motor a diésel llena el ambiente y siente el calor del motor en su cuerpo. Siente el olor de su perfume y el sonido de su voz es como una sirena para él. Está en una situación peligrosa y necesita salir de ahí. Se siente como un ratoncito en la mano de un gato. Se siente como si estuviera en una partida de ajedrez con un adversario que conoce todas sus jugadas. No sabe qué quiere, pero está seguro de que no es lo que él piensa. La patrulla de María se aleja a toda velocidad y Juan se siente aliviado. El trailero del campamento se acerca y lo saluda con un gesto. «¿Estás bien, mi amigo? Escuché todo en el radio». Juan asiente. El trailero, con una sonrisa amistosa, le ofrece un café. «No te preocupes, la policía ya viene en camino. No va a llegar muy lejos». Su voz es tranquilizadora y Juan se siente más calmado. Le da un sorbo al café, sintiendo el calor del líquido en su cuerpo. Se vuelve hacia el trailero y dice, «No sé cómo agradecerte, me salvaste la vida». El trailero sonríe. «No te preocupes, amigo. Nosotros, los traileros, tenemos que ayudarnos. La carretera es un lugar peligroso». Su voz está llena de sabiduría y empatía. Juan siente como si hubiera encontrado a un hermano. Se da cuenta de que la bondad y la moralidad deben ser protegidas, incluso en situaciones difíciles. La policía llega y María es arrestada. Se la llevan esposada y su sonrisa no desaparece.
¿Te arrepentiste, Juan?, pregunta. Lo siento por ti, jefa, responde, y su voz es sincera. Es difícil estar sola. María sonríe. Pareces ser una buena persona, Juan, dice, y su sonrisa es un alivio para él. No me vas a dejar sola, ¿verdad? Juan no sabe qué decir. La pregunta lo toma por sorpresa. La policía se aleja, y Juan siente como si hubiera salido de una pesadilla. Se sienta en su camión y el silencio de la noche lo calma. Se acuerda de su esposa e hijos. Se acuerda de su casa. Se acuerda de por qué lucha. El miedo que sentía es reemplazado por una sensación de alivio y gratitud. No se arrepiente de nada, se siente como un héroe, siente como si hubiera salido de una guerra y la ha ganado. Juan entiende que la vida en la carretera está llena de peligros y que no todo es lo que parece. Aprendió que la bondad y la moralidad deben ser protegidas, incluso en situaciones de extrema tensión. Siente como si hubiera crecido, siente como si hubiera salido de un laberinto y ahora conoce el camino. Enciende el camión y la música del radio llena el ambiente. Ya no está solo. Tiene un hermano en la carretera y sabe que puede contar con él. Siente como si hubiera salido de una pesadilla y va de regreso a casa. Si te conectaste con esta historia, suscríbete al canal y comparte tu experiencia en los comentarios de abajo. Si quieres apoyar, deja un café de carretera para que sigamos contando más historias.